Controlar los costos. Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. En esta lección aprenderemos cómo mantener el proyecto dentro del presupuesto. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha, ya que cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solo se puede aprobar a través del proceso de realizar el control integrado de cambios. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de dar seguimiento a la salida de fondos. Gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada. Controlar los costos del proyecto incluye influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por actividad y para el proyecto en su totalidad, monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada, monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido, evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos o de recursos, informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados, realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de los límites aceptables. Las entradas al proceso de controlar los costos son plan para la dirección del proyecto, que incluyen entre otros plan de gestión de los costos, la línea base de costos, línea base para la medición del desempeño. Documentos del proyecto, que incluyen, entre otros, el registro de lecciones aprendidas, que pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar el control de costos. Requisitos de financiamiento del proyecto, que incluyen gastos proyectados y obligaciones anticipadas. Datos de desempeño del trabajo, que contiene datos sobre el estado del proyecto, como por ejemplo, qué costos han sido autorizados, incurridos, facturados y pagados. Activos de los procesos de la organización, que incluyen, entre otros, políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales. Herramientas para el control de los costos y métodos de monitoreo y preparación de informes a utilizar. Las herramientas y técnicas del proceso de controlar los costos son juicio de expertos, que incluyen análisis de variación, análisis del valor ganado, pronósticos y análisis financiero. Análisis de datos que incluyen análisis del valor ganado. El análisis del valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. Valor planificado. El valor planificado es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Valor ganado. El valor ganado es la medida de trabajo realizado expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo, en el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El costo real. El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Análisis de variación. Constituye la explicación, causa, impacto y acciones correctivas de las variaciones del costo, cronograma y de las variaciones a la conclusión. Las variaciones que se analizan más a menudo son las relativas al costo y al cronograma. Un aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste en la determinación de la causa y del grado de la desviación con relación a la línea base de costos y decidir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. Variación del cronograma. La variación del cronograma es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega. Variación del costo. La variación del costo es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma es una medida de eficiencia,
del cronograma, que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con la que el equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo. Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. Análisis de tendencias. Examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de desempeño futuros. Diagramas. Es el análisis del valor ganado. Se puede monitorear e informar sobre 3 parámetros: valor planeado, valor ganado y costo real, por periodos, normalmente semanal o mensualmente, y de forma acumulativa. Pronósticos. Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión, sobre la base del desempeño del proyecto. La información de desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en el futuro. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar la estimación hasta la conclusión, en función de su experiencia a la fecha. Análisis de reserva. Se utiliza para monitorear el estado de las reservas para contingencias y de gestión, a fin de determinar si el proyecto todavía necesita estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales. Conforme avanza el trabajo del proyecto, estas reservas se podrán utilizar tal y como se planearon para cubrir el costo de respuestas a los riesgos u otras contingencias. En cambio, cuando se aprovechan oportunidades que generan ahorros de costos, los fondos pueden sumarse al monto de contingencia o tomarse del proyecto como margen ganancias. Si los riesgos identificados no se producen, las reservas para las contingencias no utilizadas se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar recursos para otros proyectos u operaciones. Índice de desempeño del trabajo para completar. Es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Sistema de información para la dirección de proyectos. A menudo se utilizan los sistemas de información para la dirección de proyectos a fin de monitorear las 3 dimensiones de la gestión de valor ganado, para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto. Las salidas del proceso de controlar los costos son: información de desempeño del trabajo, que incluye información sobre el desempeño real del trabajo del proyecto en comparación con la línea base de costos. Pronósticos de los costos. El valor calculado ascendente debe documentarse y comunicarse a los interesados. Solicitudes de cambio. El análisis de desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas bases de costos y del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, que incluyen, entre otros, plan de gestión de los costos, línea base de costos, línea base de la medición del desempeño. Actualizaciones a los documentos del proyecto, que incluyen, entre otros, registros de supuestos, la base de las estimaciones, estimaciones de costos, registro de lecciones aprendidas y registro de riesgos. Durante todo el desarrollo del proyecto, el director de proyecto deberá hacer uso de toda su pericia apoyado en su equipo para mantener el presupuesto estimado y lograr el éxito del proyecto.